Mi nombre es Laura, y esta es la historia de cómo mi vida se vino abajo y cómo comencé de nuevo. Tengo 45 años, soy maestra a tiempo parcial y soy una hija cariñosa para mi anciana madre. Vivíamos juntos en la casa que mis padres construyeron hace años. Estaba lleno de recuerdos, amor y risas, pero recientemente todo parecía desmoronarse. Todo empezó cuando el comportamiento de mi madre cambió. Empezó a olvidarse de pequeñas cosas, como dónde había dejado las gafas o si había apagado la estufa. Al principio pensé que era un envejecimiento normal, pero luego empeoró. Un día ni siquiera pudo reconocer a nuestra vecina, alguien a quien conocía desde hacía 20 años. Cuando ella se rió y dijo, «Supongo que estoy perdiendo la cabeza», sentí un nudo en el estómago. Mi esposo, Greg, no me ayudó cuando traté de hablar con él sobre mis preocupaciones. Se encogía de hombros y decía, «Te estás preocupando demasiado, es solo parte del envejecimiento». Pero sabía que algo andaba mal. La mujer que me había criado estaba cambiando ante mis ojos y no sabía cómo ayudarla. Para empeorar las cosas, la actitud de Greg hacia mí se volvió fría y distante. Empezó a llegar tarde a casa y a restar importancia a mis preguntas con respuestas vagas. Entonces todo cambió. Mi padre, la figura fuerte y estable de nuestra familia, sufrió un derrame cerebral repentino. Lo llevaron de urgencia al hospital y los médicos nos dijeron que necesitaría cuidados a largo plazo. No podía dejar a mi madre sola en casa con sus problemas de memoria, así que decidí cuidarla yo mismo. Cuando le compartí esto a Greg, esperando recibir apoyo, su respuesta me sorprendió. «Estás pensando demasiado en esto», dijo. «Si estás tan preocupado, contrata a alguien para que la cuide. ¿Por qué debería afectar esto mi vida?» Sus palabras se sintieron como una bofetada. ¿Cómo podía ser tan desalmado? La vida de mi padre estaba en peligro, y a Greg solo le importaba su propia comodidad. Por primera vez lo vi tal como era realmente, egoísta e indiferente. Sabía que no podía confiar en Greg, así que comencé a buscar servicios de atención, mientras compaginaba mi trabajo a tiempo parcial y cuidaba de mi madre. Cada día era como caminar sobre la cuerda floja, y la actitud desdeñosa de Greg lo hacía aún más difícil. Él ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba de mis preocupaciones y me llamaba dramático. Una noche, Greg mencionó casualmente que sus padres vendrían a ayudarnos. Mi estómago se hundió. Sus padres siempre habían sido críticos conmigo, actuando como si Greg se hubiera casado debajo de él. Cuando llegaron, quedó claro que no estaban allí para ayudar. «Esta casa es demasiado grande para ti y tu madre», dijo la madre de Greg, mirando a su alrededor como si fuera la dueña del lugar. «Es hora de hacer algunos cambios». Intenté discutir, pero el padre de Greg me interrumpió. «Ya hablamos con tu madre. Ella accedió a ceder la casa». Me quedé helado. «¿Qué quieres decir?» Greg sonrió y levantó un papel. Era un contrato firmado por mi madre, transfiriendo la propiedad de la casa a Greg. Mi corazón se aceleró mientras lo leía. Los términos eran escandalosos, incluso decían que no podía interferir con sus planes. «Esto no es válido», dije, temblando. «Mi madre no estaría de acuerdo con esto. Ni siquiera entiende lo que firmó». «Oh, pero lo hace», dijo Greg con aire de suficiencia. Ella misma lo admitió. Me volví hacia mi madre. «Mamá, ¿firmaste esto?» Ella parecía confundida, pero asintió. «Sí, es mi letra, pero no recuerdo por qué». Mi corazón se rompió. Greg y sus padres claramente la habían engañado, aprovechándose de sus problemas de memoria. «Esto es una estafa», dije con firmeza. «No puedes hacer esto». La mamá de Greg puso los ojos en blanco. «Deja de ser dramático, empaca tus cosas y vete. Si no lo haces, llamaremos a la policía». Sentí que mi mundo se estaba desmoronando. Mi propio marido me había traicionado y ahora me obligaban a abandonar la casa de mi infancia. Tomando la mano de mi madre, me fui, sin saber qué hacer a continuación. Condujimos durante horas, perdidos en nuestros pensamientos. ¿Cómo sobreviviríamos? ¿A dónde iríamos? Esa noche, sentada en la pequeña habitación de un motel, mi madre me sorprendió. «Este es un nuevo comienzo», dijo con calma. «Déjenles quedarse con la casa. De todos modos, se está cayendo a pedazos». Su optimismo me tomó por sorpresa. Quizás ella tenía razón. Quizás esta fuera nuestra oportunidad de empezar de nuevo. Al día siguiente, llamé a un viejo amigo que era dueño de una propiedad en alquiler. Al cabo de una semana, nos mudamos a una casa pequeña pero acogedora. No era mucho, pero era nuestro. Decidí no dejar que la traición de Greg me detuviera.
Usando mis ahorros, abrí un pequeño centro de tutoría en la ciudad. Era un riesgo, pero necesitaba crear un futuro estable para mi madre y para mí. La comunidad nos recibió con los brazos abiertos, ofreciéndonos apoyo y aliento. Por primera vez en años sentí esperanzas. Justo cuando las cosas estaban mejorando, Greg apareció sin previo aviso en el centro de tutoría. Parecía cansado y desesperado. Laura, cometí un error, dijo. Por favor, vuelve. Lo miré fijamente, sorprendida. Nos echaste a mí y a mi madre de nuestra casa. ¿Por qué iba a volver? La casa ya no existe, admitió. Mis padres lo vendieron sin decírmelo. No tengo a dónde ir. Sentí un destello de satisfacción, pero rápidamente lo dejé a un lado. Ese no es mi problema, Greg. Tú tomaste tu decisión. Buscó mi mano, pero la aparté. Laura, haré cualquier cosa. Solo dame otra oportunidad. Es demasiado tarde, dije. Mientras Greg se alejaba, sentí una sensación de cierre. Mi centro de tutoría creció y mi madre disfrutaba de la jardinería. La vida no era perfecta, pero era la nuestra. Un día recibí una llamada diciendo que mi madre se había desmayado. Mientras corría hacia el hospital, tomé su mano mientras ella susurraba, «Lamento haberte preocupado. No te disculpes», dije, «saldremos de esto juntos». Su salud mejoró y recordé lo valioso que era nuestro tiempo juntos. Habíamos perdido mucho, pero todavía nos teníamos el uno al otro y eso era suficiente. Amplié el centro de tutorías y encontré la felicidad en las pequeñas cosas. Comidas compartidas, atardeceres y risas. Un día Greg regresó y me entregó una caja con las pertenencias de mi padre. Dentro había un cuaderno con la letra de mi papá que decía, «Para Laura». Las lágrimas brotaron mientras lo sostenía. Greg dijo, «Lo siento por todo. Espero que puedas perdonarme». Asentí, pero sabía que el perdón llevaría tiempo. Por ahora, me concentré en mi vida con mi madre, agradecida por la fuerza que encontramos el uno en el otro. Juntos, capeamos la tormenta y construimos una nueva vida llena de amor y propósito. Semanas después, volví a encontrar el cuaderno y comencé a leerlo con atención. Cada página estaba llena de consejos, recuerdos y aliento de mi padre. Fue como escuchar su voz nuevamente, instándome a mantenerme fuerte y seguir adelante. Inspirado, decidí iniciar un fondo de becas para estudiantes necesitados y le puse el nombre de mi padre. Era una manera de honrarlo y retribuir a la comunidad que nos había apoyado. La salud de mi madre siguió mejorando a medida que se volvió más activa en el vecindario. Se unió a un club de jardinería e hizo nuevos amigos. Verla sonreír y reír de nuevo me trajo paz. A menudo me decía lo orgullosa que estaba de lo que yo había construido y sus palabras me mantenían motivado. Un día, mientras trabajaba en el centro de tutoría, escuché a un estudiante decir, «La señorita Laura nunca se rinde». Me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado. El dolor y la traición que había experimentado ahora eran solo partes de mi historia, no la historia completa. Era más fuerte y estaba feliz. La vida no es perfecta, pero es nuestra, y por eso estoy profundamente agradecido. Para empeorar las cosas, la actitud de Greg hacia mí se volvió fría y distante. Empezó a llegar tarde a casa y a restar importancia a mis preguntas con respuestas vagas. Entonces todo cambió. Mi padre, la figura fuerte y estable de nuestra familia, sufrió un derrame cerebral repentino. Lo llevaron de urgencia al hospital y los médicos nos dijeron que necesitaría cuidados a largo plazo. No podía dejar a mi madre sola en casa con sus problemas de memoria, así que decidí cuidarla yo mismo. Cuando le compartí esto a Greg, esperando recibir apoyo, su respuesta me sorprendió. «Estás pensando demasiado en esto», dijo. «Si estás tan preocupado, contrata a alguien para que la cuide. ¿Por qué debería afectar esto mi vida?» Sus palabras se sintieron como una bofetada. ¿Cómo podía ser tan desalmado? La vida de mi padre estaba en peligro y a Greg solo le importaba su propia comodidad. Por primera vez, lo vi tal como era realmente, egoísta e indiferente. Sabía que no podía confiar en Greg, así que comencé a buscar servicios de atención mientras compaginaba mi trabajo a ti. Entre todas las personas, decidió echar gasolina al fuego. «Siempre has sido egoísta», dijo. «Crees que eres mejor que el resto de nosotros solo porque tienes un trabajo decente, pero no entiendes lo que es luchar». Eso tocó una fibra sensible. La miré fijamente a los ojos. «No entiendo, tú y yo crecimos en el mismo orfanato. No te atrevas a actuar como si lo tuviera fácil. La diferencia es que trabajé duro para llegar a donde estoy. Podrías haber hecho lo mismo, pero en lugar de eso,
Te sientas aquí defendiendo a un tipo que ni siquiera pelea sus propias batallas. Kevin eligió ese momento para volver a entrar a la habitación, probablemente porque los gritos se estaban volviendo demasiado fuertes para ignorarlos. Miró a todos y luego dijo en voz baja, «Creo que deberíamos dejarlo. Por fin algo en lo que podemos estar de acuerdo». Agarré mi abrigo y me dirigí hacia la puerta. «No vuelvas a mencionar el tema», le dije. «Ustedes pueden resolverlo por sí mismos». Mientras salía, escuché a Janet murmurar en voz baja lo desagradecida que era. Sofía no me detuvo, pero la expresión de su rostro cuando me fui dejó claro que esto no había terminado. Y tenía razón, no lo fue. Pensé que dejar el apartamento de Sofía ese día sería el final. Dejé en claro que no era su red de seguridad. Tendrían que descubrirlo por sí mismos. Pero unos días después, las consecuencias comenzaron de una manera que no esperaba. Primero, mi madre me llamó. No me sorprendió. Janet probablemente no perdió el tiempo quejándose con ella de cómo había abandonado a Sofía y Kevin. Lo que sí me sorprendió fue lo enojada que parecía mamá. «Ella es tu hermana», espetó tan pronto como levanté el teléfono. «¿Cómo puedes dejarla así?» «Mamá, ¿hablas en serio?», dije ya molesto. «Pagué su boda, las flores, el catering, su vestido y su luna de miel. ¿Cuánto más tengo que hacer?» «No estás entendiendo el punto», dijo. «No se trata de dinero, se trata de familia». Janet me dijo lo desdeñoso que fuiste cuando dijiste que Kevin debería trabajar en la construcción. Eso no es apoyo, es patear a alguien cuando está caído. Oh, vamos, Kevin no está deprimido, es simplemente un vago. Mamá jadeó como si acabara de insultar al Papa. No te atrevas a hablar así de él. Ahora es el marido de tu hermana. Hay que mostrar respeto. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre poniéndose del lado de Janet y Kevin. Me mordí la lengua porque discutir con ella era como gritarle a una pared de ladrillos. «Ya he hecho suficiente», dije con firmeza. «Si tanto te importa, ¿por qué no les ayudas?» Ella guardó silencio por un momento y luego murmuró, «Sabes que no tengo esa cantidad de dinero». «Exactamente». Unos días después, las cosas se pusieron aún más extrañas. Llegué a casa del trabajo y encontré un sobre debajo de la puerta de mi apartamento. Dentro había una nota escrita a mano, sin firma, que me decía que debería avergonzarme de haber decepcionado a mi familia. La noche hasta él porque hablaron por teléfono, y él dijo que se sentía mal y estaba estresado por su intenso programa de residencia. Ella dejó todo para cuidarlo, ayudó a limpiar su casa y le preparó algunas comidas caseras después de descubrir que sobrevivía gracias a los bocadillos de las máquinas expendedoras y al café instantáneo. Me contó en detalle cómo nunca se había sentido tan amado y cuidado. Después de que ella hizo eso por él, decidió que ella era la indicada. Que si esto no era amor, entonces el amor no era real. Descubrir que había estado haciendo trampa durante los últimos 2 años hizo que todo encajara. Ella había estado postergando el matrimonio y les había dicho a todos sus amigos que tenía dudas sobre él. Había estado tratando de convencerla de que fuera a terapia de pareja. Cuando le di la noticia de que ella se acostaba con mi ex, me sentí como un monstruo. Escuchar su historia de amor y luego darme cuenta de que no tuvieron su final feliz por culpa de mi ex, y me metí en la cabeza. Seguimos hablando de vez en cuando, controlándonos y reuniéndonos para tomar un bocado rápido de vez en cuando. Perdimos contacto después de que la chica con la que mi ex me engañó de alguna manera lo convenció de volver a aceptarla. Me deprimí un poco después de que él me interrumpiera, explicándome que todavía estaba enamorado de ella y quería arreglar las cosas, lo que significaba hacer borrón y cuenta nueva. Descubrí a través de un espionaje en Internet que mi ex también la había engañado, razón por la cual volvió con su ex. Prometido, pasaron unos meses y las cosas volvieron a la semi-normalidad. Empecé a hacer terapia y estaba a punto de volver a salir para probar el mundo de las citas de nuevo, cuando alrededor de Año Nuevo recibí una llamada del chico. Estaba llorando y me preguntó si estaba disponible para hablar. Por supuesto, dije que sí, y preocupado, me reuní con él en su casa. Se derrumbó conmigo y me contó cómo la había encontrado a ella y a mi ex en la habitación de invitados de su madre durante la Navidad, cuando ella lo había metido a escondidas para un rapidito durante la agitada fiesta navideña de su familia. Se desató el infierno cuando los encontró en la habitación de invitados después de pasar 20 minutos buscándola por todas partes.
Bebimos un poco y terminamos teniendo sexo. Se disculpó y me dijo que eso fue un error y que no estaba en su sano juicio, que solo quería sexo de venganza. Pero no lo hizo sentir mejor después de que intenté enviarle mensajes platónicos unas cuantas veces después para ver si estaba bien, pero me bloqueó. Así que lo dejé y continué con mi terapia y mi vida. Fui la semana pasada para consultar con mi doctor desde que he estado teniendo fuertes calambres y para obtener una nueva recarga de receta para mi anticonceptivo que usé para ayudar con mi SOP. Tuve que hacer una prueba habitual para verificar la posibilidad de si estaba embarazada. Me sorprendí mucho cuando salió positivo. He estado sentada sobre este conocimiento contemplando si debería decirle o no decirle, o si incluso debería mantener el embarazo. Mi médico me informó que, dado que todavía estoy en las primeras etapas, todavía tengo un gran riesgo de tener un aborto espontáneo. Así que no sé si debería preocuparme por todo esto, ya que existe la posibilidad de que pueda perderlo, y luego parecería que estaba tratando de llamar su atención o algo. Especialmente después de que me dejó en claro que ya no se sentía cómodo hablando conmigo, después de que dormimos juntos. No se lo he dicho a nadie, y me he estado volviendo loca porque no sé qué hacer. Actualización: han pasado muchas cosas desde mi publicación original. Sé que mucha gente estaba en contra de esto, pero seguí adelante con el embarazo y estoy eternamente agradecida por mi hermoso bebé. Originalmente había planeado abortar, pero me encontré incapaz de ir a la cita. Soy pro elección y siempre lo seré. El hecho de que yo elija quedarme con mi bebé no significa que otra mujer o niña deba verse obligada a mantener un embarazo que no desea continuar. Todos tienen derecho a sus propios cuerpos. Mis padres estaban muy enojados conmigo y toda mi familia me repudió. Escuché lo que algunos de ustedes dijeron sobre avisarle al padre. Me referiré a él como D. Después de muchos intentos fallidos de comunicarme con él, decidí ir en persona. No estaba contento cuando me presenté en su casa, pero cuando le dije por qué aceptó hablar conmigo, me hizo saber que oficialmente terminó las cosas con su ex y que no quería tener contacto conmigo porque yo era otro vínculo con su pasado con ella. Pero estaba dispuesto a intentar encontrar un plan de crianza compartida conmigo si aceptaba una prueba de paternidad primero. Por supuesto, me sentí un poco mal por la parte de la prueba de paternidad, pero acepté, ya que ambos solo habíamos sido conocidos que se unieron por el trauma. Honestamente, todo fue fácil, hasta que comencé a SIP alrededor de los 26. Mi obstetra me explicó que si bien manchar es normal durante el embarazo, el mío fue más abundante, y mi nivel de azúcar en sangre y presión arterial también los preocuparon debido a la diabetes gestacional y el riesgo de preeclampsia. Después de algunas noches en las que Day insistió en dormir en mi sofá, le pedí que me ayudara a trasladar algunas de mis cosas a su casa, ya que vivía más cerca del hospital. Estoy muy agradecida de haber decidido mudarme a medias con él cuando lo hice, porque entré en trabajo de parto prematuro a las 32 semanas. Estoy muy agradecida de haber tenido a D y su familia como mi sistema de apoyo. Su madre venía y lo reemplazaba en el hospital y abogaba por mí cada vez que me sentía agotada o ignorada. Me ayudó tanto emocional como físicamente y estuvo a mi lado. La madre de D también me ayudó a superar mis emociones cuando todo lo que quería era a mi madre. Ella y mi padre no habían tenido contacto conmigo después de que decidí quedarme y tener a mi bebé. La madre, DD, fue una absoluta bendición también porque I'm a retired nurse. I started in OB, went to NICU, and eventually later settled into lactation before retiring. She explained things to me when we found out that my baby had respiratory problems and a SUA, single umbilical artery, which could have been a factor in why I went into premature labor. She stayed with us so she could help me with pumping, since I wasn't able to produce milk. She encouraged me when I felt like such a failure for not being able to take care of my son when he needed me the most. Ella me llevó y trajo del hospital mientras mi hijo estaba en la UCI, porque yo me estaba recuperando y estaba muy agotada mental y físicamente. Realmente creo que no caí en una profunda depresión posparto, porque ella me abrazó, me ayudó en cada paso y siempre fue muy paciente conmigo, incluso cuando no estaba conmigo misma. Estas mamás amigas me recordaban constantemente que nada era culpa nuestra y que nadie hizo nada malo.
Lo que pasa es que todo el mundo se enfrenta a dificultades en la vida y trabajaríamos juntos para superar esta. Mi hijo se graduó de la USIN y regresó a casa un mes después que yo. La mamá de D nos visitaba con frecuencia y lo ayudaba, ya que D y yo somos padres primerizos. El padre de D bromeó diciendo que sentía que ella y yo teníamos al bebé juntos, y que él y D eran solo personajes de fondo que aparecían como estrellas invitadas de vez en cuando, ya que D estaba trabajando. La mamá de D no traía a su papá cuando venía de visita, ya que no quería que él nos molestara a mí y al bebé con su ruido. El padre de D tiene problemas de audición y a veces puede no darse cuenta de su volumen, pero no se ofendió por ello. Los hermanos y familiares de D publicaron mucho sobre nuestro hijo, porque era el primer nieto y el primer bebé en mucho tiempo. El primo menor de D tiene 17 años y cumplirá 18 este año. De alguna manera, alguien debe haber compartido una foto o algo así, pero fotos nuestras llegaron a mi familia y mis padres me exigieron que les permitiera conocer a mi hijo. D apoyó todo lo que elegí hacer y dijo que aceptaría reunirme con ellos si eso era lo que quería. Después de pensarlo durante unos días, decidí que quería hablar con mis padres antes de dejarles conocer a mi hijo. Cuando nos reunimos para hablar, mis padres se ofendieron porque no traje a mi hijo con nosotros y lo dejé con los padres de D. Dijeron algunas cosas realmente hirientes y luego mi papá comenzó a preguntar cuándo D le iba a pedir permiso para casarnos, ya que aún no habíamos tenido una boda forzada mientras yo estaba embarazada. Estaba bien con que me insultaran, ya que había crecido con eso y estaba acostumbrada. Pero una vez que mis padres pusieron su objetivo en D y su familia, me enojé y decidí que era hora de irnos. Mis padres intentaron solicitar derechos de visita legales. Honestamente, antes de todo este calvario, ni siquiera sabía que existían los derechos de los abuelos.